Hice un nuevo capítulo, en este caso son las formas como se puede construir una central termoeléctrica. Entonces le vamos a dar un nombre al título que diga formas de abordar la construcción, sería, ¿no? La realización pondremos de una central termoeléctrica, ¿no? Bien, entonces el enfoque que se tiene para poder hacer este procedimiento, ¿sí? Eh, puede deberse a distintos criterios, ¿correcto? Cuando quiero construir una central. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la gestión del proyecto, porque puede haber alternativas como las fases técnicas de ejecución, o puede haber alternativas sobre la tecnología de generación asociada a esta termoeléctrica, pero nosotros nos vamos a enfocar en la gestión de proyecto. ¿A qué se refiere esto? Básicamente hay tres grupos grandes para poder hacer esta implementación. Una de ellas es la modalidad primera, sería el EPC, que obviamente es un acrónimo del inglés que significa esta primera parte, ingeniería, coma, procura, en este caso purchase, compra, puede ser, y construcción. ¿Está bien? Otra modalidad, como podemos ejecutar una implementación de una central, es también el de grandes paquetes. ¿Sí? Y una tercera es la modalidad multicontrato. Como dijimos, esto es desde el enfoque de la gestión del proyecto. ¿Está bien? Entonces tenemos estas tres modalidades de poder implementar una central. Cada una definitivamente tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Cada una tiene sus ventajas y desventajas que vamos a ir mencionando en este caso a medida que vamos a ir desarrollando cada uno de estos criterios. Bien, a esta modalidad, a la primera, al EPC, también la conocen como llave en mano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice esta modalidad llave en mano? ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? Es una modalidad
que traspasa, o sea, antes, inicialmente, en los años 70, 80, se hacía ya estos proyectos de centrales termoeléctricas, pero había interactores. Miren, aquí estaba el promotor o dueño, había el ítem del ingeniero, el que hacía la ingeniería, y había la contratista, la que hacía, en este caso, la mano de obra de construcción. Con el transcurrir de los años y los requerimientos, ante todo, de entidades financieras, porque el proyecto de central termoeléctrica implica altos costos, ¿no? Estos dos actores se han vuelto en uno solo, una sola contratista o única contratista. Entonces existe una relación ya directa entre el promotor y la contratista que va a ser, en este caso, la central termoeléctrica. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Debido a qué se ha dado esta situación en centrales termo? Por el tema financiero, por las entidades financieras, por las entidades financieras. ¿Está bien? Es que estas, más que todo, se preocupan en el flujo de caja, ¿no? Como son proyectos de alta inversión, generalmente el promotor o el dueño, él no tiene todo el capital, no tiene todo el capital o el dinero, ¿no? Para construir. ¿Estamos? Puede tener una parte, un porcentaje, pero generalmente no tiene todo el capital. Esa es una de las necesidades que obliga a recurrir a préstamos o créditos. Bueno, pondremos créditos más bien, ¿no? Créditos. ¿Y qué dicen estos créditos? Dicen que, bueno, en el día cero del proyecto, la entidad financiera le dice, bueno, te presto la cantidad de dinero suficiente, financiamos el proyecto, pero al cabo de un año, al cabo de 6 meses, que sería la parte de gracia, donde no te voy a cobrar ningún tipo de interés, al cabo de 6 o un año, tú ya tienes que estar operando. Entonces, después de un año de gracia que yo te voy a dar, el primer mes que va a suceder después del año, tú ya tienes que hacer los primeros importes de capital y los intereses correspondientes. Y generalmente en este tipo de proyectos no es tan cierto esa situación. ¿Por qué? Porque puede haber incidentes en el aspecto meteorológico, por ejemplo, que generalmente se acostumbra a ocasionar retrasos en la ejecución. Puede haber demoras en nacionalización, en el transporte, puede haber conflictos sociales que imposibilitan, digamos, cumplir ciertos tiempos, ¿no? O alguna compra en ruta, en este caso, en una ruta crítica que no se la pueda plasmar como se había pensado originalmente. Eso va a hacer que se retrase el proyecto. Y obviamente en esos años, los 80, 70, si digamos una central estaba prevista para entregarse en 2 años, bueno, algunas veces se ha duplicado el tiempo o se han pasado un medio año o un año. ¿Y eso qué implica? Costos, ¿no? Tener que pagar personal por tiempo adicional, no vamos a poder recuperar el capital como se había estimado en un inicio. Puede ser también afectado por los precios internacionales, como ahora sucede, por ejemplo, con la relación de cambio de dólar, el referencial y el oficial. Son costos que van ligados a este proceso. Entonces, el banco, la entidad financiera, ¿qué dice? No, señores, tú tienes un año y obviamente no lo hacen al cálculo así aleatorio, ¿no? Sino con empresas, y la misma contratista es una empresa experta
y dice, yo voy a tardar para este proceso tantos años, ¿no? Y el otro también dice, bueno, desde mi experiencia yo sé que este proyecto dura aproximadamente tanto tiempo, lo podemos concluir en tantos meses. Entonces, al cabo del tal, cuando nosotros movemos este tipo de contratos, definitivamente tienen garantías o penalizaciones muy fuertes, ¿no? Tiene penalizaciones altas, podríamos poner, ¿no? O sea, sus penalizaciones realmente te hacen pensar si vas a asumir este tipo de responsabilidad al ser tú una empresa contratista. Además, esta empresa contratista no es cualquiera, tiene que tener experiencia, un respaldo financiero suficiente para poder otorgar boletas muy exigidas, ¿no? Boletas de garantía que puede hasta alcanzar un 30% del costo total. Entonces, miren la ruta crítica de ser una empresa contratista para esta modalidad EPC. O sea, no es tan sencillo, ¿correcto? Tenemos serias o serios requerimientos críticos que no cualquier empresa va a poder, en este caso, sustentar, ¿no? Y son transnacionales o a veces se juntan una o dos empresas de índole internacional para alcanzar justamente este parámetro, las boletas de garantía. Generalmente las empresas locales, dependiendo de la potencia instalada de la central, estamos hablando tranquilamente de costos que superan los 100 millones de dólares, no van a poder alcanzar a estas boletas. Recuerden que hay una boleta de seriedad de propuesta, de cumplimiento de oferta, de buenas prácticas, o sea, hay serias boletas de garantía que una vez que se realice el contrato entre estas dos, hay un contrato, ¿sí? Van a tener que emitir estas boletas de garantía de ejecución inmediata. Entonces, imagínense qué empresa constructora en el país, y recuerden algunas que conocemos de algunos colegas que están acá cerca, que se dedican a la construcción de redes y más, pueda tener 30 millones en su respaldo financiero y poder facilitar estas boletas de garantía. No va a haber. Generalmente son transnacionales las que logran, en este caso, alcanzar estos montos específicos. Por eso es que la contratista, y ustedes han visto en el handbook, en el Gaston World, son empresas sofisticadas que van manejando estos parámetros del contrato EPC, ¿sí? Entonces, tenemos una alta incidencia del por qué tomamos esta decisión por los créditos que asumen las entidades financieras. No había esta modalidad, pero en el transcurrir de los años, en la mejora de toma de decisiones y buscando la eficiencia, obviamente por tener capitales menores, ¿sí? Hemos buscado las entidades financieras y ellos se han metido en el aspecto técnico, obligándonos a nosotros, a la especialidad técnica, a cumplir ciertos plazos. Y esos plazos son nada cambiables, no se pueden cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren el tema financiero, cómo le ha afectado a la ingeniería como tal, para llegar a este tipo de modalidad de contrato, en este caso, para realizar este tipo de proyectos. Ahora, no todo es una bonita historia, ¿no? Cuando yo decido hacer por esta modalidad, o sea, yo soy el promotor, el dueño, ¿sí? Me tengo que tener seguro de que yo voy a gastar un 15 a 25% más del costo real, o estimado, podríamos decir, o
estimado. Ah, entonces no había sido tan bonita la historia, ¿no? Si bien se cumplen plazos, plazos de tiempo, de ejecución, pero tenemos este inconveniente, ¿no? Inconveniente importante, que es 15% más costoso, del 15 al 25% más costoso, ¿sí? ¿Por qué sucede aquello? Claro, es que este contratista, que ya es un único actor, asume esos riesgos, ¿no? O sea, qué sé yo, que haya, digamos, alguna inclemencia en el tiempo durante el transporte. Él no puede decir, por ejemplo, ha habido un derrumbe y por eso me voy a atrasar 6 meses. Él ya tiene que hacer el análisis, validar el análisis para que sus tiempos cierren y cumplan estos plazos de ejecución, ¿no? Entonces, como corre hartos riesgos, puede ser que su camión se embarranque en algún lugar de las vías de transporte, pero él no puede aducir que ha tenido ese accidente para decirte, si tenía que entregarte el 25 de diciembre, ahora te voy a entregar, qué sé yo, un 3 de marzo de la siguiente gestión. Él no puede decir eso. Él tiene que asumir esos riesgos, por eso su costo es mayor, y dice, ya, pues yo te entrego el 25 de diciembre. Yo ya veré si se me hunde el barco o se me cae algo, traeré pues por avión un segundo equipo. La cosa es llegar al plazo, al tiempo de ejecución sin retrasos, ¿sí? Hacemos que no se retrase. Entonces, esa forma de pensar ha hecho que las entidades financieras, cuando ven un proyecto EPC, siempre estén interesadas en invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a cumplir los plazos, ¿sí? A la entidad financiera no le interesa si va a costar 25% más caro, ¿no? ¿A quién le interesa eso? Al dueño del proyecto. Más aún, si el dueño del proyecto es el Estado, ¿no? Imagínense si podemos partir entre cuatro el costo de una central, y si me va a costar el 25 más, una cuarta parte de la central, ya se me está yendo. Aparte de que hay ganancias, indexes y más. Pero este contratista está jugando sus riesgos. Puede ser que suban los precios, puede ser que haya inclemencias de tiempo, factores sociales, etcétera, etcétera. Él tiene que llegar al tiempo de ejecución y eso nos interesa a nosotros. Y a la entidad financiera no le importa si se ha caído el cielo, ha pasado cualquier cosa, a partir del 25, el 25 de enero ya va a estar cobrando su primer importe. Nosotros, ¿cómo logramos aquello? Inyectando potencia al sistema, ¿no? Vendiendo energía y obviamente ya tenemos retribución por ese proceso. Entonces, miren, o sea, cómo se ha decidido la forma de encarar llave en mano. Ahora, ese es un punto por el que yo decido, digamos, optar por esta modalidad. Ahora, puede haber también otro factor que es importante, la falta de personal con experiencia ante todo, con experiencia, ¿en dónde? En el equipo del promotor. ¿A qué me refiero con esto? Promotor o dueño del proyecto. O sea, existen muchas empresas que están dedicadas al negocio de generación que tienen sus departamentos de ingeniería, sus departamentos de mantenimiento, etcétera. Esas obviamente cuentan con el personal, más aún si en esos últimos 10 años o 15 años ellos han implementado centrales que se han conectado a un sistema y tienen la experiencia suficiente, su personal, para poder encarar estos proyectos, ¿sí? Pero también va a haber otras nuevas que ingresan, digamos, a un sistema desconocido, donde la experiencia del profesional me va a hacer pensar diferente, ¿no? Como no tengo un equipo solvente en el tema
de tener en su haber hartas centrales construidas a satisfacción, entonces yo prefiero trasladar esa responsabilidad a este contratista. Este contratista único no me va a decir, no, es que no he podido conseguir un ingeniero con esa especialidad, es que no tenía ese tipo de no, él corre sus riesgos porque te cobra caro, tiene que tener todo ese equipo. ¿Estamos? Entonces, miren, la falta de experiencia hace que muchas veces tomemos esta decisión, ¿no? Y ustedes han visto en el Estado, en nuestros últimos ejemplos de estos últimos años, en las centrales que se han ejecutado, siempre han ido por esta modalidad, por el EPC, ¿no? ¿Por qué? Porque no había personal con esta cualidad. Y si bien había algunos, pero no tenían esa capacidad de hacer las compras, porque son compras mayores, ¿no? O sea, estamos hablando de equipamiento, un turbogenerador, por ejemplo, un transformador de potencia en la subestación, y obviamente el balance de planta, que es un equipamiento o es un equipo bastante voluminoso. Entonces, todos esos factores hacen que a la final el promotor pueda decidir por la modalidad de PC, con la penalización de pagar un 25% más, ¿sí? Una de las causales. Otra de las causales, bueno, en este caso, se resiente, digamos, la central. O sea, cuando yo ejecuto una central termoeléctrica, tengo que prever estos tres parámetros ante todo, ¿no? Tengo que prever que cuidemos estos factores. Se debe prever que se cumplan estos parámetros. O sea, tenemos que jugar con el costo de la central, el total, ¿sí? El plazo, tiempo de ejecución, y tenemos que también tomar en cuenta la calidad. Esos tres factores hacen a que mi central sea buena o mala. Bueno, en lo ideal vamos a poder tener estos tres factores en puntos altos, pero por lo general, si yo quiero que tenga, bueno, un costo elevado y puede tener calidad, pero el plazo va a desacelerar. Si yo quiero que tenga un plazo corto, o sea, un tiempo de ejecución corto, o sea, por ejemplo, si quiero que baje, el costo se va a aumentar porque voy a tener que traer en avión, etcétera, mi logística va a ser diferente, y por el plazo también la calidad va a sufrir, porque no siempre voy a buscar el mejor equipo. En el mercado voy a tener unas dos alternativas o en algún caso hasta solo una, con una calidad específica, ¿no? Entonces, se va penalizando en este caso estos parámetros. Podemos conseguir, por ejemplo, plantas que sean económicas, o sea, en este caso otra modalidad, miren, que el costo baje, que sea económico, que la calidad suba porque voy a buscar bien, pero mi plazo se va a disparar. O sea, voy a tardar unos 2 años al buscar, al encontrar al proveedor exacto, el que realmente tiene los mejores equipos y más. Entonces, nunca va a haber un proyecto, por lo menos no se ha visto que estos tres conceptos se unan en sí, que sería en este caso lo bueno, bonito y barato, como se dice, ¿no? En la jerga. Pero estamos hablando de precio, plazos y calidad. Si apostamos por el plazo, vamos a penalizar la calidad y vamos a penalizar, en este caso, el costo. Miren, si yo quiero optimizar el plazo, sí o sí quiero, en el menor costo posible, ¿qué va a pasar? Voy a subir el costo y la calidad, como lo voy a hacer como para ayer, va a ser doblemente penalizada. Entonces, estos parámetros hacen que el dueño, el promotor, que se va a quedar en la etapa de operación y mantenimiento de la central, tome alguna de estas decisiones, ¿no? Ligado con el tema financiero, tomará la mejor versión que él crea
conveniente, pero sabiendo que tenemos estas posibles fallas, estas posibles desviaciones de la ejecución buena de una central como tal. ¿Correcto? Entonces, miren, todos estos factores influyen para que yo pueda tomar una decisión y ejecute en este caso un proyecto en la modalidad llave en mano. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta, algo que no se haya dicho, algo que les cause interés, inquietud. Compañeros, se han dormido. ¿Están ahí? Contesten, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Se entiende todo bien entonces? Sí, Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, eh, haremos una especie de resumen, en este caso del contrato EPC. ¿Qué cosas podemos valorar, ¿sí? De un llave en mano, por ejemplo, al hacer este último análisis que hemos visto. Cuando nosotros agarramos un solo contratista, o sea, un resumen en este caso vamos a hacer, ¿sí? Podemos hacer muchos, pero uno, el primero. El contratista EPC cuando toma el control del proyecto, asume todo el control. O sea, asume la responsabilidad de responsabilidad total, porque es el único interventor, no hay a quien más culparle, solo es él. ¿Estamos de acuerdo? No hay otro, no hay de decir, era el contratista A y el que lo ha arruinado es el contratista B o el contratista C. No, no hay. El A es el único, él es el directo intermediario entre el cliente. Por eso hemos eliminado al ingeniero, ya que la modalidad EPC, él otorga el servicio de ingeniería, él compra los equipos, él los construye y obviamente hace la puesta en marcha para llegar a la entrega provisional, ¿no? Y a partir de la entrega provisional, como ustedes deben recordar en algunas otras materias, tenemos, dependiendo de la instalación, de la magnitud de la obra, tenemos entre 1 a 3 años para llegar a la entrega definitiva y obviamente este contratista se libere, o sea, ya deje en manos del propietario lo que suceda a futuro con esa central. Entonces, decimos en esta modalidad, el contratista asume la responsabilidad de ¿qué? Del costo, del plazo y de las prestaciones o calidad. Prestaciones o calidad, pues que miremos bien. Prestaciones o calidad como tal. Él asume todo el control. O sea, el dueño solo va a ir a interactuar con él, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otra cosa, en resumen, el costo es mayor, ¿no? El costo es mayor en esta modalidad. Es mayor. ¿Cuánto mayor? Ya hemos dicho, de un 15 a un 25% más caro el ejecutar en esta modalidad, ¿no? Más caro que las otras modalidades, como sería la modalidad de grandes paquetes, o el multicontrato. Multicontrato. ¿Estamos? Esta modalidad es más costosa.
Eso tenemos que tener claro. ¿Sí? ¿Qué encarece a este proyecto? ¿Qué encarece? O sea, ¿qué lo vuelve más caro? Las boletas de garantía. De cumplimiento de contrato. Y dijimos que es alrededor de un 30% del costo total. Es un 30% del costo total. Y para nuestro país, aquí queda bien clarito. Generalmente nuestras empresas nacionales, las constructoras, no tienen este capital. Por eso delegan a que una transnacional se agarre el contrato. Pero ahí nace algo importante que no lo había mencionado. A veces este contratista mayor, el único contratista, se vuelve un mero observador. ¿A qué me refiero con esta frase? Miren, lo que sucede es que este señor, al adjudicarse todo el proyecto, él no tiene mano de obra local. Él tiene que contratar necesariamente a subcontratistas. Y miren, nosotros ya las empresas nacionales vamos a ser justamente esas subcontratistas, que vamos a rendirle cuentas a este contratista mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué la calidad generalmente, en este caso, por qué la calidad empeora? Porque yo tengo relación directa con el contratista, con mi único contratista, pero ya no con las subcontratistas, porque estas les rinden cuenta a este contratista mayor. Entonces, como él tiene el colchón financiero y más, son empresas definitivamente muy grandes, ¿no? Que te pueden ejecutar desde una plataforma petrolera hasta una central nuclear. Estamos hablando de grandes capitales, ¿no? Y obviamente califican en la bolsa de valores. Ustedes pueden comprar sus bonos de esa empresa y van a ver la rentabilidad en el tiempo. O sea, estamos hablando de grandes capitales. Pero esta, al tener esa cualidad, ¿no? Al tener esa cualidad, ¿qué sucede? Que va subcontratando a las empresas locales y obviamente el dueño, el que se va a quedar con el proyecto, ya no tiene esta ligación con estas subcontratistas. Eso garantizaría al dueño de saber cómo evidentemente se ha ejecutado, ¿no? Como no tengo esa llegada, entonces, bueno, pues pierdo información, como se diría, ¿no? Él me va a entregar la mentalidad del contratista mayor es que funcione. Su pensamiento es a corto plazo, o sea, dice yo llego al día de la entrega provisional, que funcione, que tenga los rendimientos y el valor contractual de potencia que hemos establecido, y bueno, que me dure unos 3 años más mientras dura esa garantía provisional, y al cabo del cuarto año no me interesa ya la planta, aunque se parta en 2. Entonces, miren, la calidad siente o resiente bastante, ¿no? O sea, el contratista EPCista es de un pensamiento a corto plazo. No le interesa que el equipo dure los 20 o 25 años de operación. A él le interesa llegar al día de la entrega provisional y que todo esté funcionando. Ese es su negocio. Entonces, la óptica es distinta. Si yo pienso como dueño, como propietario, ¿qué tendría que pensar? Que llego al día de y que ese mi equipo tenga esa calidad necesaria para estar en los 25 años de operación que generalmente se tienen en este tipo de centrales, sin sobresaltos mayores, sin tener que resentir o hacer alguna reingeniería adicional. ¿Se entiende ese concepto, compañeros? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, anotaremos también eso, ¿no? En este caso, la contratista tiene una mentalidad a corto plazo, ¿no? Contratista
tiene una visión a corto plazo. Básicamente, hasta que haya la entrega provisional y final. Entrega provisional o final. Solo eso le interesa a él, ¿no? O sea, llegar a ese tiempo y después de eso no me interesa lo que pase. Entonces, sus desventajas. Y vamos a utilizar un color diferente para ver la ventaja, en este caso, al lado del promotor. La ventaja al lado del promotor es que él, son contratos muy fuertes, el promotor puede rechazar la planta, ¿no? Puede rechazar la planta. ¿Estamos? O sea, se firma pues un parámetro de potencia, un parámetro de rendimiento, ¿estamos de acuerdo? Y si estos no se cumplen, entonces yo digo directamente, no te pago nada, ejecuto tus boletas y bueno, me quedo con todo, ¿no? Es un riesgo muy serio. Generalmente no se da, o por lo menos yo no he visto en mi experiencia que haya pasado esto. Al último empezamos a negociar, ¿no? O sea, si te ha costado 25% más, entonces tienes pues el aval, el dinero suficiente para decir, mira, te lo compraré este accesorio más o te regalaré este utilitario más para que, digamos, hagamos un equilibrio entre lo que me falta, entre mi lista de pendientes, cuando yo te hago la entrega provisional, y en el plazo de ese año, de esos 3 años, yo te voy a satisfacer y te voy a cumplir, ¿no ven? Entonces, no ha pasado que alguien diga, no me gusta tu planta y andate y llévatelo, desmontalo y devolverme mi dinero. No ha habido ese caso. Siempre se negocia al final, ¿no? En este caso es un compendio, es un conjunto de negociaciones que se hace y bueno, siempre se llega a un acuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos, ese sería un resumen de todo lo que amerita y conlleva ejecutar una central en términos de un contrato EPC, el hecho de tener un solo contratista, sus ventajas, desventajas. Aquí seguiremos anotando en este caso quién ha generado esta modalidad, este EPC. Son las entidades financieras, ¿no? O sea, esto se ha generado a requerimiento del que va a financiar el proyecto. ¿Estamos? ¿Sí? Después, en esta modalidad se penaliza el plazo de entrega. Penaliza retrasos. Si hay un retraso, los contratos son muy fuertes, ¿no? Por día que pasa, algunas veces he leído algún contrato, te penalizan el 1% y no te puedes pasar tampoco de los 20 días, ¿no? O sea, has dicho el 25, a más tardar llegarás pues hasta año nuevo, pero ya perdiendo un porcentaje. Si fuera 100 millones, en esos 7 días, 8 días ya estás perdiendo 8 millones, 7 millones del costo total del proyecto. Entonces, penaliza los retrasos de tiempo. ¿Correcto? Y algo muy importante que es con otro colorcito lo voy a hacer, el dueño, el promotor, en este caso, hace que los riesgos que corre al agarrar ese capital y construir esta central, no los asuma él directamente, sino externaliza a la contratista todos esos riesgos. Yo te estoy pagando 25% más, pero tú me entregues el 25% de diciembre. No me interesa
otra cosa. Yo voy a venir el 25, agarro la llave, enciendo el motor y tiene que funcionar. Ese es el pensamiento del promotor, del dueño del proyecto. Entonces, este señor, ¿qué hace? Externaliza. ¿Qué cosa? Riesgos. Puede ser de costo, de construcción, de aprovisionamiento, de compra, ¿correcto? Riesgos de costo, de penalizaciones hacia el contratista. O sea, él se lava las manos como Pilatos, como diría, ¿no? El 25 es el 25. Por eso le gusta a los bancos esta modalidad de ejecución de un proyecto, ¿no? Porque él fríamente dice, de tal fecha a tal fecha yo voy a recuperar mi préstamo, mi crédito otorgado, ¿correcto? Y el otro, el dueño dice, te estoy pagando más caro, pero todos los riesgos lo asumes tú solo. A mí ya no me interesa si se ha muerto el ingeniero en jefe, si se ha muerto el director y más, ¿no? Y las desventajas, vamos a hacer en este caso con rojito, o sea, otra desventaja importante, es que en este caso nosotros generamos duplicidad de funciones. Duplicidad de funciones. Claro, ¿por qué hay esto? Es que la contratista, ¿qué va a tener? La contratista. Por ejemplo, vamos a darnos un ejemplo bien sencillo, ¿sí? O sea, vamos a tener duplicidad de funciones. ¿A qué me refiero con eso? Que la contratista, en este caso, va a tener como personal, ¿no? Va a tener como personal alguien que, bueno, lo represente en este caso a él, ¿no? O sea, que defienda sus intereses de la contratista, ¿sí? Y ese puede ser, por ejemplo, en el tema, no sé, pues en el tema mm, de la dirección del proyecto como tal. En este caso, la contratista va a designar a quién, a un director de obra, ¿no ven? Este señor, ¿qué va a hacer? Va a defender los intereses de la contratista. Pero, a su vez, el propietario, o sea, en este caso, el contratante o el promotor, como queramos verlo, ¿qué va a pasar? Él también va a buscar otro personal que va a defender sus intereses y a este le podemos llamar un director de obra. No, hemos dicho director de obra en la contratista, este sería un director de proyecto, visto desde el contratante. Y aquí se genera duplicidad de funciones, ¿no? Aquí generamos duplicidad de funciones. ¿Sí? Necesarias, sí, porque cada quien tiene que defender al equipo del cual es parte, ¿sí? Pero esta duplicidad de funciones hace pues que, obviamente, el costo sea mayor. Ese 25% por eso se encarece, porque necesito más personal para hacer el control. Los dos, evidentemente, los dos hacen el mismo oficio, solamente que este les responde a la contratista y este les responde al contratante o, en este caso, al promotor del proyecto, ¿no? Entonces, miren, eso hace que encarezca el costo. Si bien, digamos, las relaciones de uno a uno, ya no tenemos la necesidad de tener un intermediario como lo hacíamos antes. El promotor le oprimía al ingeniero y el ingeniero al contratista, viceversa, no.
esta entidad financiera ha hecho que esto se junte y haya solo dos actores válidos, ¿no? Pero generan dualidad o duplicidad de funciones. Por eso también es una de las variables que hace que el proyecto sea más costoso. ¿Correcto? Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta acerca de este pequeño resumen que hicimos, de las ventajas, desventajas en este caso. Vamos a seguir anotando alguna más, pero de las desventajas que tenemos en este caso con esta modalidad de contrato. ¿Hay alguna consulta, compañeros? ¿Mm? ¿Todo clarito? Compañeros, sigan durmiendo. Todo claro, Inge. Listo. Entonces, entre las desventajas, siempre con color rojito, ¿no? Vamos a hacer, o sea, lo que no me convence, lo que no me conviene cuando tomo esta decisión. ¿Qué será? Lo que hemos dicho hace un rato. La calidad de la construcción, reciente, ¿no? O sea, generalmente la calidad es baja, ¿sí? Y eso es lo que logramos, digamos, en muchas de las instalaciones nuevas, ¿no? Si nos recordamos en la operación diaria del CNDC, vimos que la unidad 2 de la Termo del Alto está en un mantenimiento de overhaul. Y a ver, se ha puesto en marcha esa unidad el año 2013. Estamos a 13 años, no ha cumplido ese parámetro de los 25 y ya está en overhaul. Entonces, ¿qué ha pasado? Es fruto de este tipo de contratos, llave en mano. O sea, no le interesa al contratista el largo plazo, solo ve el corto plazo hasta el día de la entrega final y después lo demás, sálvese quien pueda. ¿Correcto? Entonces, podemos también decir eso que acabo de decir, las soluciones óptimas, las soluciones óptimas o sea, como lo haría alguien que va a operar la central, en realidad a nadie le importa, ¿no? De esta empresa. No importa. ¿Estamos? Claro, su mentalidad es a corto plazo, entonces a mí no me importa. O sea, no es de su incumbencia. ¿Estamos? ¿Sí? Luego, el contratista EPC, ¿qué siempre va a lograr? ¿Sí? ¿Qué siempre va a querer? Optimizar su utilidad. Entonces, él va a apuntar a cualquier ahorro es bueno. Y como dijimos anteriormente, eso no es tan apreciado por el contratante, ¿no? O sea, por el mentor del proyecto. ¿Por qué? Porque esto va a supone un mayor gasto durante la fase de operación y mantenimiento. Lo que le está pasando, por ejemplo, a la Termo del Alto, ¿no? Ese overhaul que están haciendo en Canadá por la unidad 2 Rolls-Royce no es nada económico, ¿no? Es costoso, porque han tenido que llevar la unidad hasta algún dealer donde pueden hacer este tipo de mantenimientos. Entonces, miren, una de sal, te dan un rostro, pero en el otro lado te están dando una cachetada, ¿no?
Entonces, no hay que aventurarse a la ligera a tomar este tipo de decisiones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Hasta ahí creo entonces que hemos logrado satisfacer, mencionar estructuradamente todos los parámetros correspondientes en este caso a esta modalidad de PC. Pasaremos a la otra modalidad, a la modalidad grandes paquetes, ¿no? Los grandes ¿sí? Entonces, en este caso, en los grandes paquetes, generalmente dividimos entre 3 a 5. De 5 a 6 pondremos. Se divide el proyecto entre 5 a 6, digamos. 6 grandes contratistas, ¿no? Obviamente cada uno de estos también es EPC, ¿no? Nos dan su ingeniería. ¿Estamos? Ah, eso, antes de pasar. Aquí, con negrito ya, aquí el promotor hace ¿qué cosa? La ingeniería conceptual. Y el contratista se encarga de lo que es la ingeniería básica y la de detalles, ¿no? La ingeniería básica y de detalles. Porque nos está vendiendo justamente el EPC, la ingeniería, la procura y la construcción. Y por eso han eliminado en este caso el tercer actor que hace años se solía ver en este tipo de proyectos, la parte del ingeniero, ¿no? Porque ellos son los que proveen ese servicio. ¿Está bien? En este proyecto se divide, en este siguiente, en 5 o 6 grandes contratos, ¿no? Grandes contratos de provisión. Grandes contratos de provisión. Obviamente, esta modalidad reduce el costo. Es más caro en un 5 a un 7% más que una modalidad multicontrato. Y como dijimos anteriormente, el EPC es un 25% más que un multicontrato. El multicontrato es un costo real, es el costo oficial, como se dice, ¿no? El hecho de optimizar en tiempos y esos parámetros que mencionamos hace que mis proyectos se vuelvan mucho más caros. ¿Está bien? Entonces, pero para yo lanzarme en esta modalidad, ya necesito tener en término medio personal calificado, ¿no? Cualificado. ¿Sí? O sea, en este caso, necesito que mi equipo de supervisión y de control tenga experiencia necesaria para poder hacer que estos 5 a 6 actores no utilicen mayor plazo de ejecución. Porque ¿qué suele pasar? Antes tenía a uno solo le exigía. Ya está llegando diciembre, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora tengo que exigirle a 5, decirles, ya está llegando diciembre. Es más, si he empezado el 24 y tengo que llegar al 25 de diciembre del 2025 y he empezado el proyecto del 2024, no todos van a acabar en el mismo tiempo. Puede haber que los contratistas 1 y 2 sean necesarios que sean los primeros y luego continúen los contratistas 3 y 4. Entonces, 3 no va a empezar el trabajo si no ha concluido el contratista 2 su
su alcance de su contrato. Entonces, hay la posibilidad de, en este caso, alargar o extender el plazo. ¿Por qué? Porque alguno de ellos se retrasa. Y eso afecta al total del proyecto, ¿no? Alguno se retrasa. ¿Está bien? ¿Sí? Luego, sí es más barato, tengo menos accionar, pero como tengo un personal cualificado, entonces reduce porque ya puedo seleccionar entre 5 proveedores, reduce el tema, en este caso, de la mentalidad a corto plazo, ¿no? A corto plazo. O sea, la calidad mejora. Y tengo directa, en este caso, directo trato con los contratistas, porque estos grandes también van a contratar a algunos pequeños, ¿no? Y puedo monitorear quiénes son, o sea, tengo una llegada mayor a los que realmente van a trabajar en obra, ¿correcto? Entonces, miren, por un lado se mejora, ¿y qué es el tema financiero, no? ¿Dónde queda el tema financiero? Las entidades bancarias, las entidades financieras, también se interesan por este método. Por esta modalidad. ¿Por qué? Porque los tiempos casi se cumplen, ya que como tenemos un personal calificado, yo puedo exigir a mis 5 contratistas a que lleguen en el tiempo indicado. Por eso es que la entidad financiera también se interesa en esta modalidad para su financiamiento, ¿no? Sería, a ver, un ratito. Para su financiamiento. Para su financiamiento. Financiamiento. No tanto como en el caso del EPC, pero aquí todavía entra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos esas cualidades cuando la contratación es en grandes paquetes. Ahora, ¿qué pasa con la ingeniería? Nuevamente, en este caso, nosotros, los dueños del proyecto, nos encargamos, la promotora o el promotor, hace siempre la ingeniería conceptual y contrata otra empresa de ingeniería. O sea, uno de los paquetes de estos 5 es la contratación de una empresa de ingeniería. Y es la que hace las otras 2, que sabemos, la básica y la de detalles. ¿Correcto? Entonces, uno de los paquetes es contratar una empresa de ingeniería. Solo ingeniería. Y eso también tiene un plus, porque ya no dependo de la ingeniería de una sola contratista. Yo puedo buscar a otras empresas especializadas en el rubro de hacer solo ingeniería. Ellos no hacen otra actividad. Entonces, eso es un plus para garantizar la calidad de las decisiones que vamos a tomar en este aspecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno de los paquetes es contratar la empresa de ingeniería. Después podríamos dividir, se podría dividir esto en, ¿qué paquetes? A ver, la obra civil podría ser uno de los ítems, la obra civil, todo el tema civil, contratamos a otra empresa. Después podríamos contratar, bueno, en este caso, esta civil haría en este caso, el replanteo,
bancos de préstamo, de materiales para llegar a la cota cero, ¿correcto? Haría las cimentaciones, las naves, los edificios, o sea, una sola empresa estaría encargada de la obra civil. Otro paquete grande podría ser, por ejemplo, ¿quién nos va a proveer el corazón de la planta? Pues no. O sea, ¿quién es el que podría proveer el corazón de la planta? Sería el que va a hacer la venta del turbogenerador, ¿no? Eso podría dar en un grande paquete también, ¿no? El turbogenerador. O sea, en este caso, la turbina y su generador, que es el corazón de la planta. Podría ser otra empresa eléctrica, una que se encargue de la obra de electricidad. O sea, ¿esta qué haría, digamos? Haría la línea de alta tensión de conexión al nodo donde nos vamos a conectar al sistema, la subestación, todo lo que es el montaje de los equipos electromecánicos ligados a protecciones, a apertura de circuitos como tal. Entonces, ella se encargaría, sería otro grande paquete, ¿no? Después, podríamos contratar, en este caso, a la que haga el montaje electromecánico. Miren, y ahí más o menos me ha salido los 5 grandes paquetes. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos separar alguno de ellos en partes, ¿no? Podríamos partir todavía el alcance y tener 5 o 6 actores. Esos son los grandes paquetes en este caso que podríamos sugerir para la implementación de esta modalidad de proyecto. Ahora bien, ¿cuáles son sus ventajas o sus desventajas? ¿No? Aquí la ventaja mayor es que la calidad es la que se eleva, ¿no? Lo que con la modalidad de PC no tengo esa seguridad, ¿sí? La calidad, en este caso de la obra, eh, mejora de gran manera. Entonces la voy a remarcar, miren, la calidad mejora. Esa sería una de las grandes ventajas. Los plazos, bueno, podemos jugar con aquello, pero la calidad mejora. ¿Está bien? Y por último, podríamos mencionar el otro tema, que es en este caso el multicontrato. Entonces, cuando un promotor elige esta modalidad, obviamente el costo es el real, ¿no? Costo real, o sea, el óptimo. Ese es lo que uno iría a comprar en este caso. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un computador ensamblado gamer, yo voy a ir a buscar el mejor monitor, la mejor tarjeta de video, voy a ir a buscar el mejor case, el mejor micrófono, el mejor ratón con todas sus especificaciones para lograr ese objetivo de tener un equipo de alta gama, ¿correcto? Entonces, yo tengo un costo real, pero es el óptimo. Y si estoy diciendo que es el óptimo, ¿qué pasaría? La calidad, en este caso, la calidad de la central mejora, ¿no? Mejora o es la ideal. ¿Estamos de acuerdo? La calidad de la central mejora en un multicontrato. Ah, pero en contrapartida, yo ya voy a hacer la compra, miren, yo voy a comprar el interruptor, yo voy a comprar el PT, el CT, voy a comprar el banco de baterías, o sea, me voy a fijar cada uno de los detalles, ¿correcto? Tengo que tener con rojo un personal calificado, con harta experiencia.
Solo las empresas generadoras que tienen un departamento de ingeniería podrían asumir esta responsabilidad. ¿Correcto? ¿Sí? Tienen un personal calificado, experto, en sus espaldas tienen en su haber unas 10 a 12 centrales ya hechas, operando en forma adecuada, entonces es el personal indicado. Y si ustedes se dan cuenta, el costo real es el óptimo. Las empresas estatales, ¿cómo deberían construir compañeros? A ver, al azar, cualquiera de los compañeros que estén en el curso. Al azar, a ver, a Irving Adrián. ¿Cómo deberían ser las empresas estatales, las que llamamos las dependientes de Ende Corporación? ¿Cómo deberían ser? Irving, amigo, te estamos hablando. Sí, le estoy escuchando, ingeniero. ¿Cómo deberían ser? ¿En cuanto a los contratos o qué parte, ingeniero? Claro. Estamos hablando de las formas de ejecución. ¿Cómo deberían ser nuestras Bueno, empresas? en primer punto, que duren, ¿no? Más de 25 años cada proyecto que ellos quieran lanzar. No, pero de estos tres que he mencionado, ¿por cuál irías? Fíjate que he puesto en letras rojas y en mayúsculas. ¿Qué tendría que tener nuestras empresas nacionales? Lo ultimito que he escrito. Ah, no, no me ha anotado lo último, ingeniero. Ahorita no me está mostrando tampoco en pantalla. Ya, ahí está, en rojito. ¿Qué tendría que tener? Ah, personal calificado con mucha experiencia. Eso debería tener Ende, ¿no? En todas sus empresas, lo cual lamentablemente no siempre podemos asegurar aquello. ¿Por qué? Porque tú sabes que el tema político ha influido en ello, y mira cómo está YPFB y otras, ¿no? Se han entrado personal por formas no tan transparentes a ser parte de estas entidades, y obviamente una debilidad mayor es el personal calificado. Por eso, si un poquito rebuscas en las redes, el último proyecto que se está concluyendo, que sería Ibirisu, no está en la modalidad multicontrato, ¿no? Sino es un EPC. Entonces, ya te darás cuenta que eso nos cuesta, ¿no? A la final, no tener personal calificado nos cuesta pagar 25% más del costo total del proyecto, ¿no? No tenemos costos óptimos. Y siendo Estado, y así como se llevaba el discurso anterior que decían que con una cierta cantidad de dinero ellos podían hacer 3 o 4 proyectos, está un poquito falso porque la calidad reciente, ¿no? Si no sabes, matando se aprende, como se dice. Entonces, ahí, digamos, la teoría, la academia, queda nomás superada por el momento oportuno de estos factores que afectan en forma negativa a todo lo que nosotros como academia establecemos. ¿Qué dices, Silvia? ¿De acuerdo con mi concepción o tienes otro punto más adicional que aumentar? Sí, de acuerdo. Yo creo que también la facilidad de poder mandar, ¿no? Jóvenes profesionales que están saliendo de las facultades a que adquieran, ¿no? Experiencia en otras partes del mundo o llevarlos directamente a lugares donde puedan darles un poco de experiencia en cuanto a este tipo de contratos, ¿no? Sí, básicamente, pero los noveles, bueno, tienen su oportunidad, pues se los contrata, pero no para hacer estos proyectos de envergadura, ¿no? Si vas a tener pasantes, por ejemplo, iría a hacer el soporte en primer lugar del que opera, del que hace mantenimiento, aprendería las buenas prácticas, y obviamente si tenemos identificado una oportunidad de negocio, poner una nueva central a requerimiento de deficiencia o falta de oferta en el sistema al cual nos conectamos, participarían, digamos, como acompañantes a los expertos. Otrora, bueno, te vas a enterar alguna vez, y todo el curso en este caso, ENDE, se llamaba ENDE residual, pero era ENDE de esos años, de los 80 como tal, que sí tenían el personal calificado, ¿no? Entonces se ha hecho muchos proyectos, uno de ellos creo que es, si mal no recuerdo, Santa Isabel, que tiene, ¿cuántos años de duración? Casi 40 años, ¿no? Pero el personal que conformaba ENDE era experto, y miren,
han logrado una central muy robusta, de buena calidad. Ya no queremos recordar un poquito el tiempo de plazos, pero bueno, lo importante es que está superando más de los 40 años y sigue funcionando, ¿no? Y en comparación, miren, el EPC que se ha hecho en el Alto, ¿no? Que les comparaba, ya está en su overhaul a los 13 o 14 años, ¿no? No ha llegado a los 25. Entonces, ahí uno se da cuenta si realmente estamos haciendo uso adecuado de los recursos para este tipo de proyectos. ¿Qué dice, a ver, otro compañero, por equidad de género, nuestra compañera Paredes Copa? ¿Qué dices tú? ¿Qué comentarios respecto a todo lo que hemos conversado en esta clase? En cuestión de los personal calificado, No, de cómo ejecutar una central termoeléctrica, o sea, cómo lo encararíamos, cómo debería ser lo indicado para nuestro país. Porque si es desde el lado de vista, desde el punto de vista privado, el privado, bueno, te contrata, te entrena, te va formando periódicamente y obviamente tiene su personal cualificado. Y él siempre va a querer optimizar, ¿no? Entonces va a querer ir por la línea del multicontrato. Y el Estado, el que debería tener esa cualidad, porque ahora se ha metido el Estado en este tipo de inversiones en nuestro país, no tiene ese personal, ¿no? Porque justamente si forma a alguien por el tema político, mañana lo pueden despedir o cambiar y entrar a alguien que sea afín al que esté en el puesto cargo o en el cargo de decisión, ¿no? Entonces, ya la experticia no es un parámetro a tomar en cuenta, sino otros son los parámetros para poder ser parte de estas empresas estatales. Entonces, pues te digo, ¿qué debería tener el país en función al comentario que he hecho? Porque vamos a seguir haciendo proyectos, ¿no ve? O sea, no nos vamos a detener ahí. El crecimiento del consumo de energía va creciendo año tras año. En algún momento vamos a tener la necesidad de volver a hacer una nueva central. Hoy por hoy, si bien la oferta es amplia, no estamos logrando que todas nuestras unidades estén operativas, sino hay unidades que están esperando su costo de oportunidad, pero esto va a seguir creciendo y en algún momento, bueno, vamos a necesitar más generación. ¿Cómo deberíamos estar desde la academia para esos momentos donde vamos a necesitar nuevamente hacer centrales? según yo, ingeniero, mi personal, pienso que debería ser con previa preparación, porque generalmente en varias empresas estatales lo que se ve es que generalmente entran por políticas, entonces ahí se ve que no están preparados y eso va afectando. Entonces esa parte yo según pienso que deberían de cambiar. O sea, no todo que sea a base política. Muy de acuerdo contigo, porque eso, si esa entidad, digamos, de la que tú mencionas, no vamos a dar nombres, obviamente, ¿no? Pero esa entidad de la que tú mencionas, si tuviera la necesidad de hacer un proyecto, va a tener que hacer en EPC, ¿no? Pues no tiene el personal calificado. Entonces, al Estado le va a costar un 25% más. Ojalá que cambien las líneas de acción de estas empresas y puedan entrar actores o agentes privados, en este caso, para que equilibren este parámetro, ¿no? El privado siempre va a ir a buscar que su personal sea el más cualificado y se va a ir cualificando en el tiempo. Y de esa forma tú podrías, ya si tienes la necesidad de encarar una nueva central, ir en la modalidad de multicontrato como otrora se hacía con ENDE de los años 70-80, ¿no? Exacto, ingeniero. Listo, muchachos. ¿Qué les ha parecido esta temática? ¿Conocían, Melanie, tú conocías estos conceptos de llave en mano o multicontrato? No, ingeniero. Estoy investigando con usted también para informarme. Ok, entonces, bueno, ha sido una clase interesante. Hemos visto sus ventajas, desventajas y algo bien importante, ¿no? Compañero Ramos Espinosa, o compañera en este caso, no sé, no se ve su nombre. ¿Quién se ha metido a ver en nuestra vida tranquila de la ingeniería? ¿Quién ha hecho que cambiemos a esos tres parámetros grandes? ¿Quién fue el responsable, compañero o compañera Ramos Espinosa? Ah, nos han dejado grabando. A Ramos Espinosa le vamos a colgar, ¿no? Habilite su micrófono, compañero o compañera. ¿Quién es?
muchos están escapándose, ¿no? ¿Qué estará pasando con este curso maravilloso? A ver, Adaner, ¿qué podrías decir tú? ¿Quién ha sido el responsable? ¿Serán nuestras formas de actuar como ingenieros lo que ha hecho que alguien intervenga y ahora tengamos estas tres modalidades? Porque otrora en los 70, 80, bueno, todos se hacían multicontrato, ¿no? ¿Qué dices tú, Dani? Más que todo, por ejemplo, el tema de lo que es llave en mano, ingeniero, yo creo que debe ser por la facilidad y por competencias, ¿no? O sea, muchas empresas quieren directamente pagar un monto para que, en nuestro caso, las centrales se pongan en marcha, ¿no? Ahí no, digamos, lo que hubiera deseado escuchar de toda la exposición que hemos hecho es que nosotros con nuestros retrasos, la chicanería de la ingeniería, ¿no? O sea, eso te vas a dar cuenta cuando hagas redes y más. El contratista siempre dice, ¿no? Cae una lluviecita con granizo, dice, no, ampliación de plazo. Hace cualquier cosita, ampliación de plazo, ¿no ve? O sea, el cliente va buscando protegerse y ampliar el plazo, pero no se da cuenta que en un mercado competitivo como el actual, las entidades financieras son las que financian y ellas no te aceptan ampliaciones de plazo. Por eso la modalidad llave en mano, de ahí surge, ¿correcto? De nosotros haber dejado esos frentes, o sea, relajarnos un poquito, algunos seguramente muy justificados, ¿no? Pero siempre nosotros deberíamos pensar en cumplimientos de contrato, ¿no? Los tiempos, los plazos es importante saber manejar en forma adecuada, ¿no? Y eso también les hablo a ustedes porque ustedes van a estar en distintos frentes, ¿correcto? Pueden estar en el frente de la contratista o en la contratante y ahí uno juega distintos roles, pero siempre deberíamos ir en el marco de las buenas prácticas de la ingeniería a cumplir contratos. O sea, eso de querer ampliar es una chicanería para lograr eso, ¿no? Porque a la final el contratista también tiene sus boletas muy altas. Se retrasa un día y este multicontrato es la que rehuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque los plazos generalmente no se cumplen. ¿Y cuál es la razón? Si estoy repartiendo de tener en grandes paquetes 6 actores, en multicontrato, dependiendo del grado de la potencia instalada y la complejidad de la planta, voy a tener tranquilamente de 40 subcontratistas, ¿no? Cada quien haciendo lo suyo. Y obviamente entre contratista y contratista siempre va a haber, ¿no? Eso, de que diga la contratista 5 no ha terminado en fecha, por eso yo he empezado con un retraso de una semana y obviamente también me he ido con un retraso de 2 semanas, ¿no? Y eso le he implicado en cadena hasta la última contratista que va a terminar el proyecto. 2, la responsabilidad ahora ya no está en una sola contratista, están en muchas. O sea, si la planta no funciona, el promotor se las va a tener que aguantar, pues porque no tiene a quién reclamar, ¿correcto? Y obviamente no va a poder decirle a la entidad financiera, en este caso, por lo general no lo hacen, ¿no? Alguien que se lance en multicontrato tiene que tener el suficiente respaldo financiero, ¿no? O sea, tener el capital necesario para decir, yo voy a encarar solo, tengo personal calificado, vamos a tener el costo óptimo, sabemos cómo se hacen las compras, sabemos cómo se hace la logística, tenemos años de experiencia, podemos hacer un montaje electromecánico adecuado. Es más, en función de esa experiencia que tenemos en la operación, nosotros decidimos que este modelo de turbina es la indicada para este mercado. Este no tiene estas debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, miren, la calidad mejora, pero también las responsabilidades para el promotor suben, ¿no? Y imagínense que no funcione o que se ha pensado en 25 megas de potencia instalada y por X o Z motivo, por esos factores de derrateo, a la final cuando ya esté haciendo la entrega, en este caso la operación comercial, no llega a los 25, llega a los 23, digamos. Esos 2 megas en el tiempo de los 25 años va a implicar costos, ¿no ve? Entonces, ya en multicontrato tenemos esas debilidades, ¿no? Que no las hayan notado, pero bueno, es oportuno para mencionar y ustedes lo tengan presente, compañeros. ¿Está bien? Entonces, el multicontrato bienísimo porque el costo es real, pero tiene debilidad. Si quiero financiar con otra entidad, ahí no me lo van a aceptar tan fácilmente. Es más, posiblemente no lo hagan, ¿sí?
Y bueno, si no tengo personal calificado con experticia, no podría pensar en esta modalidad, ¿sí? Pero también en contraposición, a favor a mí, yo podría elegir equipos de mejor calidad, ¿no? Cosa de que superen ese tiempo de previsto de operación y mantenimiento, con una buena técnica, obviamente, ¿no? Si nuestras técnicas de mantenimiento no son buenas, definitivamente vamos a matar el equipo antes de tiempo, ¿no? Y también va ligado a la operación. Ustedes saben, ¿no? Hemos analizado en la operación diaria que el hecho de arrancar una unidad y pararla cada rato, o sea, parar, arrancar, si bien las turbinas a gas son flexibles, pero esos arranques y esas paradas penalizan, ¿no? En el envejecimiento de la máquina. Recuerden que se cuenta como unas 2 a 3, 4 veces de horas de operación si es que la máquina no hubiera parado nunca, ¿no? Obviamente lo ideal sería arrancar la máquina y tenerla por siempre funcionando, pero no se puede porque hay que hacer inspecciones periódicas a las 800 horas, a las 1000 horas, etcétera, según las recomendaciones del fabricante. Entonces voy a tener la necesidad de hacer paradas para esas verificaciones y inspecciones. Entonces no hay eso de ideal de decir arranco y nunca más la paro, ¿no? Entonces, pero también sé que por cada parada voy penalizando el envejecimiento, el estrés de la máquina. Entonces hay unidades que son punteritas, como les decimos, o sea, que entran en un horario punta. Y esas tendrían esta desventaja, ¿no? Que operen, qué sé yo, de 6 de la tarde a 8, solo en esas 2 horas, y quién sé yo, le llamen un ratito a las 2 de la tarde también, o por la mañana, digamos, una hora, otra hora, estar arrancando. Por eso muchas se quedan como reservas